la clase de hoy vamos a hablar tanto de la velocidad como también de la preferencia en pasos estrechos. Cuando hablamos de velocidad hay que interpretar que hay momentos en los que vamos a tener que disminuir nuestra velocidad, pues zonas de entorno escolar, la aproximación a un paso de peatones, a una intersección, aunque tengamos preferencia, ¿vale? Habría que disminuir ligeramente la velocidad, ¿vale? Pero sobre todo hay que también diferenciar, porque eso se da por hecho, pero hay que diferenciar el término de velocidad genérica y velocidad específica. La velocidad genérica, por ejemplo, la máxima en una autopista va a ser de 120. Pero cuando hablan de velocidad específica suele ser, por ejemplo, de un vehículo en concreto, como puede ser el camión. Y en este caso, para el camión, la velocidad máxima va a ser de 90 km por hora. Al igual que si este camión transportara mercancías peligrosas, pues se disminuirían 10 km más. Es decir, su velocidad específica sería de 80 km por hora. Entonces, diferenciar la genérica de la vía con la específica para esos vehículos, ¿vale? Determinados. Por ejemplo, en este caso que hemos puesto, recordar que aunque la genérica sea 120 y la específica pues varíe en función del vehículo que lleves, la mínima va a ser de 60 km por hora. ¿Vale? Entonces, vamos a diferenciar las velocidades dentro de poblado y fuera de poblado. Cuando hablamos de velocidades dentro de poblado hay distintas situaciones. En la zona de estancia y juegos, cuando nos encontramos esta señal, la velocidad máxima va a ser de 10 km por hora. 10, ¿vale? Antiguamente no existían las siguientes señales, la de zona peatonal y zona de coexistencia. Pero ahora sí, y estas zonas son de 20 km por hora. Entonces, cuidado con diferenciarlas bien con la zona de estancia y juegos, que pueden dar lugar a confusión, ¿vale? Visualizarlas un poco. La de juegos tiene al niño jugando a la pelota, básicamente. Vale. Y luego tenemos que cuando la vía tiene un carril para cada sentido, pues esta zona va a ser de 30. En los pueblos va a ser la velocidad máxima, ¿vale? Pero cuando hay un carril para cada sentido, si hubiese más de un carril para un sentido y estos estuviesen delimitados con marcas viales, pues la velocidad máxima va a ser de 50 km por hora. ¿Vale? Como era más antiguamente. Vale. Y luego vamos a pasar a las velocidades de fuera de poblado. Fuera de poblado hay que diferenciar varios tipos de vías. Por un lado tenemos la autopista y la autovía, ¿vale? Que va a tener unas velocidades más altas que las carreteras convencionales o las vías para automóviles. Diferenciamos estos dos grupos, ¿vale? Y luego tenemos vehículos. El vehículo derivado de turismo, ¿bien? Y el mixto adaptable, la velocidad máxima en autopista y autovía va a ser de 100 km por hora. Sin embargo, en el grupo 2, en la carretera convencional o vía para automóviles, va a ser de 10 km menos, va a ser de 90. Vale, cuando hablamos de camión, tractocamión, furgón, furgoneta, autocaravana de más de 3.500 kilos, vehículos articulados o vehículos con remolque, todos los que tengan remolque, y resto de vehículos, pues 90 km por hora. Bien, y en carreteras convencionales o vías para automóviles, pues 80. Al final, veis que es como irle restando 10 todo el rato, o sea, tampoco es muy complicado, ¿vale? Simplemente pues diferenciar los grupos, grupos de carreteras, grupos de vehículos, las velocidades en sí pues tampoco creo que os cueste demasiado. Bien, lo que sí que hay que tener en cuenta es que, y esta es muy a pillar, que la autopista dentro de poblado, la de dentro de poblado, la que discurre por una zona urbana, esta va a cambiar y la velocidad máxima va a ser de 80 km por hora para todos, ¿vale? Entonces, una autopista que discurra por suelo urbano o por el área metropolitana, pues sería, por ejemplo, la M30 en Madrid o la 8 en Bilbao, ¿vale? Para que lo tengáis un poco de ejemplo. Si visualizáis la M30, pues seguro que os es fácil, ¿no? Con los edificios como al lado, a los lados y tal. Y, bueno, también tenemos las mínimas, velocidades mínimas. En este caso, en autopista y autovía va a ser 60 km por hora para todos, ¿vale? Y en carreteras convencionales o vías para automóviles, pues va a ser de 45 para derivados de turismo y mixto adaptable y de 40 para el resto de vehículos. Si os fijáis es básicamente la mitad de su máxima, menos en la autopista y autovía, ¿vale?
Y volvemos a recordar que si transportamos mercancías peligrosas, hay que restarle 10 kilómetros a la máxima. Siempre, ¿vale? Si transportáramos, si condujésemos un autobús de transporte escolar, también habría que restarle 10 kilómetros por hora. Pero bueno, espero que esto nos lo pregunten porque es más para el permiso D o D1, ¿vale? Y luego tenemos velocidades especiales, mucho ojito con ellas, ¿vale? Los vehículos especiales, los de obras y servicios, van a tener una máxima de 40, como la barredora que limpia la calle, etcétera, ¿vale? Si los vehículos, como por ejemplo un tractor, un vehículo especial, ¿vale?, carecen de luz de freno o arrastran un remolque, la velocidad máxima va a ser de 25 kilómetros por hora. Mucho ojito con esta, ¿vale? Y los vehículos especiales, pero no los de obras y servicios, sino por ejemplo una grúa, ¿vale?, que puedan alcanzar en llano 60 o más, ¿vale?, su máxima va a ser de 70. Bien, hay que memorizarlo muy bien esto, ¿eh? Os va a entrar casi seguro. Entonces, vehículos especiales, máxima 40. Sin luz de freno o con remolque, 25. Y si pueden desarrollar más de 60 en llano, 70. Y también tenemos los vehículos que circulan con una autorización especial. Bien, como los que ves en la imagen, que lleva la hélice, o uno que lleve un tren, un vagón, o cosas exageradas, ¿vale?, que circulan con una autorización especial y su velocidad máxima va a venir determinada en dicha autorización. Bien, en esos papeles vendrá a qué velocidad máxima puede circular. Y, por repetir, ¿vale?, cuidado con la distancia frontal de seguridad, porque los vehículos de más de 3.500 kilos o de más de 10 metros de longitud van a tener que dejar siempre 50 metros de distancia frontal con el vehículo que circula delante. Bien, si este lo hiciese por un paso inferior o un túnel, ¿vale?, va a tener que dejar 150 metros o 6 segundos. ¿Vale? Lo va a ampliar en 100 metros más. También vamos a hablar de si hiciésemos una detención dentro de un túnel o un paso inferior, ¿vale? Si es una parada, por ejemplo, imaginaos que ha habido un accidente, hay un atasco y yo me paro allí y hago una detención. Si esa detención, pues, es más o menos fluida, ¿vale? Yo me paro medio minuto, avanzo un poquito, otro medio minuto, ¿vale? Pues no pasa nada, no tengo que hacer nada. Pero si es una detención prolongada, de más de 2 minutos, en este caso, vamos a tener que realizar una serie de cosas, como es apagar el motor, dejar puesta la luz de posición junto con la de emergencia, y si nuestro vehículo tiene la señal V2 o V16, pues estaría bien ponerla para señalizarlo más, ¿vale? Por si viene un vehículo detrás, que nos vea que estamos quietos y demás. Bien. Bueno, la preferencia en pasos estrechos. Hay situaciones que nos vamos a encontrar con estas señales o sin ellas, ¿vale? Cuando nos encontramos esta señal, pues la de la izquierda del todo nos dice que tenemos un paso estrecho. La del medio, la de prohibición, nos dice que tenemos la prohibición de entrar en el paso estrecho si vamos a molestar al vehículo que venga de frente. Bien, en el caso en el que no vayamos a molestar, pues podemos pasar. Y la informativa pues nos indica básicamente que tenemos preferencia sobre el resto, es decir, normalmente en un paso estrecho uno se encuentra la de prohibición y el que entra por el otro lado se encuentra la de información, ¿vale? Sería como lo opuesto. Pero va a haber pasos estrechos en los que no nos vamos a encontrar ninguna señal que regule la preferencia, y en este caso va a tener preferencia el vehículo que entre primero en el paso estrecho. Bien, no que haya llegado primero al paso estrecho, sino que haya entrado. El primero que haya entrado tiene preferencia. Y si no se sabe cuál de los dos ha entrado primero, pues en este caso se va a aplicar esta tabla, la tabla del top 10, ¿vale? Vamos a denominarla. Entonces, vamos a decir que la preferencia la va a tener, si no se sabe quién ha entrado primero, pues al que más le cueste realizar la maniobra de marcha atrás, al más voluminoso o a los conjuntos de vehículos, ¿verdad? Entonces, como preferente absoluto, nos ponen los vehículos especiales. Régimen de transporte especial que se dan de masa y dimensiones. Es decir, imaginaos un camión, pues eso, con la hélice de un molino o con un vagón de tren. ¿Vale? En segundo lugar nos van a poner a los conjuntos de vehículos. A los de vehículos, o sea, conjuntos de vehículos con remolque pesado, ¿vale? En tercer lugar, a vehículos con tracción animal. En cuarto lugar, turismos con remolque pero ligero y autocaravanas, ¿vale?
En quinto lugar, autobuses. En sexto lugar, camiones, tractocamiones, furgones. Séptimo lugar, turismos y derivados de turismos. Octavo lugar, vehículos especiales, cuadriciclos y cuadriciclos ligeros. Noveno lugar, vehículos de 3, motos con sidecar y ciclomotores de 3 ruedas. Y en último lugar, motocicletas, ciclomotores y bicicletas. Bien, esta tabla os la tenéis que aprender, no queda otra. En el caso, ¿vale?, en el que os encontréis en una situación en la que no se sabe quién ha entrado primero y coincide vuestro puesto en la tabla, por ejemplo, vamos a un autobús y coincidimos los dos y no se sabe quién ha entrado primero, los dos somos quintos, ¿quién tiene preferencia? Pues el más ancho en primer lugar y después el más largo, ¿vale? Pero esa tabla os la tenéis que aprender sí o sí, ¿vale? Por lo menos que os suenen. Y si no, siempre, pues deducir, ¿vale? Deducir un poquito, pues un conjunto de vehículos pesados pues tendrá preferencia antes que un coche, por ejemplo, ¿vale? Para ir un poco a por lo menos a tiro hecho. Y luego también nos puede pasar que coincidamos en un paso estrecho, pero encima con una pendiente ascendente, ¿vale? En este caso, pendiente ascendente, con una inclinación interesante, es decir, que sea peligrosa y demás, que sea pronunciada. Para que tráfico la considere pronunciada va a tener que ser de mínimo un 7%, ¿vale? En el caso en que nos encontremos en esta situación va a tener preferencia el que asciende. El que está subiendo es el que tiene preferencia porque tiene más dificultad, ¿vale?, de paso. Salvo que mientras esté subiendo tenga un apartadero. En el caso en el que tenga un apartadero, en este caso ya no tiene preferencia. Debe de apartarse, dejar que baje el otro y continuar la marcha, ¿vale? Así que, bueno, nos vemos en el siguiente tema. Darle like, suscribíos